Bienvenidos a su programa ¡Qué pena! Hola a todos y todas, bienvenidos a su programa ¡Qué pena! A quienes no me conocen, mi nombre es Orlando Muñoz. El canal por el cual operamos a través de YouTube se llama ¡Qué pena! O Iván de Argos, y esperamos que vean ahí todos los videos que hemos preparado para ustedes. Nuestro concepto de justicia triangular que hemos venido explicando en este programa tiene tres pilares: el derecho sustantivo, el derecho procesal y los recursos con los que el Estado cuenta para hacer realidad estos anteriores derechos. Los recursos que el Estado tiene provienen de distintas fuentes. La principal de ellas son los impuestos. Eso quiere decir que nada de lo que el Estado tiene le llega a ese Estado de manera gratuita. Si el Estado quiere o necesita gastar más en algún programa, institución o plan, requiere de mayores ingresos, y esos ingresos no vienen del cielo. La política impositiva en este asunto es particularmente sensible, porque si bien alguien pudiera decir que el Estado puede imponer cargas impositivas mucho más altas a determinados sectores pudientes de la población, esa política corre también un riesgo. Y ese riesgo es que haya capitales que huyan del país. Y entonces el resultado va a ser mucho más funesto, es decir, contar con un Estado desfinanciado o también con una economía afectada por la ausencia de esos capitales que pudieran generar trabajo y desarrollo. Por supuesto, esto no significa que el Estado colombiano tenga que renunciar a una estrategia progresiva en materia de impuestos. Y por progresivo quiere decir, en palabras sencillas, que deben pagar más impuestos quienes más tienen, y que esta política de impuestos debe también permitir estimular la empresa, el empleo y las posibilidades de que la economía mejore siempre hacia el futuro. Otra alternativa que tiene el Estado, si los recursos de los que dispone no son los que serían ideales para cumplir con todos sus cometidos, es que los otros recursos que ya tiene, su personal, vale decir, su aparato burocrático, y también los procedimientos que ese aparato burocrático utiliza, sean más eficientes. Y frente a esto es importante saber cuáles son los recursos humanos con los que el Estado colombiano cuenta en su justicia. Nosotros tenemos, en cifras muy redondas, en la rama judicial colombiana, alrededor de 31.000 servidores públicos. De esos 31.000, 5.500, también en cifras muy redondas, son jueces, y los demás corresponden a personal de apoyo. En la Fiscalía General de la Nación contamos alrededor, también con cifras muy redondeadas, 23.000 funcionarios y empleados de este que es llamado el ente acusador. También tenemos una jurisdicción especial para la paz, que fue creada como resultado del acuerdo que celebró el gobierno colombiano bajo la presidencia del doctor Santos con la antigua guerrilla de las FARC. Muy bien, ese es el recurso humano con el que cuenta la rama judicial. Alguien pudiera creer que ahí está toda la justicia colombiana, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los problemas de justicia no solamente llegan a la rama judicial,
llegan a los 150.000 y más policías que nos vigilan y apoyan a lo largo y ancho del territorio nacional. Llegan a los inspectores de policía, a los comisarios de familia, a los conciliadores en equidad o a los conciliadores en derecho, también a los árbitros que pueden prestar su servicio de administración de justicia si las partes involucradas en un litigio así lo determinan. Y por supuesto si el tipo de litigio lo permite. Entonces nosotros tenemos en materia de justicia estatal no solamente una justicia que está dentro de la rama judicial, sino hay un aparato judicial, si se quiere, que está por fuera de la rama judicial. Eso es importante determinarlo y saberlo, porque en muchas ocasiones se promueven iniciativas de incrementos automáticos en el presupuesto de la justicia colombiana. Si esa fuera una propuesta que se estableciera, por ejemplo, como un canon constitucional, una obligación del Estado de que a medida que pasan los años haya un incremento automático del presupuesto de la justicia, habría que preguntarse si ese incremento opera solamente para la rama judicial o también para la cantidad de otros organismos, de funcionarios, de empleados, que tienen que ver con la resolución de los conflictos a los que se enfrenta la gente en el día a día. También es importante que nosotros veamos cuáles son las herramientas procesales con que cuenta todo ese aparato de justicia, sea o no de la rama judicial. Vamos a dar un caso simple. La posibilidad de que cualquiera de nosotros viva en tranquilidad hace parte de un derecho fundamental. Tenemos un derecho fundamental a la tranquilidad, a vivir en paz. Si contamos con una herramienta que da el Código Nacional de Policía, y esa herramienta dice que, por ejemplo, en aras de resguardar esa tranquilidad, es prohibido consumir bebidas embriagantes o estupefacientes, valga decir cocaína, éxtasis, marihuana, en un parque. Si tenemos esa disposición, significa que cada vez que eso ocurra, puede venir un agente de policía a impedir que esa actividad de consumo de una bebida embriagante, de alcohol o de una sustancia estupefaciente continúe. Pero si tenemos, por ejemplo, un fallo de la Corte Constitucional que declara por la vaguedad de la norma la inconstitucionalidad de esa prohibición, es decir, de la prohibición que señala que no se puede consumir alcohol o sustancias psicotrópicas en parques, si esa norma cae, eso significa que ya el policía común y corriente no va a poder impedir esa actividad per se, y va a ser necesario entonces que la actividad de policía que busca la tranquilidad de los ciudadanos acuda cuando el consumo de la bebida alcohólica o el consumo del estupefaciente esté añadido a otro tipo de perturbación. Por ejemplo, una música estridente, un escándalo en la vía pública, es decir, unos hechos que vayan más allá, en ese caso, del simple consumo. Alguien también pudiera decir que su concepto de justicia consiste en que todos los criminales vayan a la cárcel y que vayan a la cárcel de manera inmediata. Ahí también tenemos un obstáculo para esa visión. Y ese obstáculo es que, de acuerdo al texto constitucional y sobre todo a la interpretación que la jurisprudencia, es decir, las decisiones de los jueces, sobre todo de las altas cortes, han hecho del derecho que tienen los ciudadanos de vivir en libertad y de su presunción de inocencia, las posibilidades de que todos
los delincuentes vayan inmediatamente a la cárcel son realmente muy efímeras. Es decir, si por ejemplo en la calle ante un hurto que la policía observa, luego del cual es posible para ella capturar al presunto autor del hurto, ese ciudadano que al parecer ha cometido ese delito no va automáticamente a una prisión. ¿Por qué? Porque debe seguirse un procedimiento que señala que primero esa persona va a la oficina de un fiscal que evalúa el caso y el fiscal determina si, acudiendo ante un juez de garantías, le va a pedir a ese juez de garantías, luego de formular una imputación por un delito, una medida de aseguramiento de detención preventiva. Esto nos permite llegar a una conclusión, y es que los ideales de justicia popular que podamos tener, bajo concepciones, muchas de ellas o la mayoría de ellas muy respetables, no siempre pueden concretarse en la forma en que queramos. Es decir, no podemos concebir que todo el mundo vaya a la cárcel simplemente porque exista alguna evidencia de la comisión de un delito. Los fiscales, los policías, los jueces tienen que seguir un procedimiento, y ese procedimiento lo fija la ley. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en materia del conflicto armado. En los casos que han llegado al conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, hay que tener en cuenta que hay un trámite especial bajo una concepción de lo que se denomina justicia transicional. Muchos tendrían la intención de que los insurgentes que cometieron determinados delitos, sobre todo delitos que afectaban los derechos humanos o que violaban las reglas del derecho internacional humanitario, fueran a prisión. Pero en el acuerdo que se celebró entre el gobierno colombiano, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, y la exguerrilla de las FARC, se estableció la posibilidad de que aquellos exinsurgentes que contribuyeran con verdad, es decir lo que pasó, justicia y reparación, no tuvieran una pena privativa de la libertad bajo los barrotes de una prisión común y corriente, sino otro tipo de penas. Muy bien, esto nos permite determinar que la justicia que muy seguramente quisiéramos tener debe pasar por distintos filtros, y esos filtros son ejercitados o controlados por seres humanos, funcionarios, empleados, que deben aplicar también unas normas procesales y que están sujetos a unos determinados recursos con los que el Estado cuenta. Modificar esos pilares implica un ejercicio de inteligencia muy serio, pero es posible analizarlo sobre las posibilidades de propuestas de reforma en el futuro, siempre y cuando tengamos, como lo hemos dicho, los pies sobre la tierra. Muchas gracias a todos ustedes. Este es su programa Qué Pena, con la edición de Mariana Muñoz Ardila.